Nunca digas que vas tu último camino, aunque los días azules se oculten tras cielos plomizos. Todavía va a llegar el momento soñado y resonará nuestro paso. Aquí estamos, desde el país de las nieves al de las palmeras. Aquí estamos, con nuestro dolor, con nuestra pena, y donde haya caído una gota de nuestra sangre, brotarán nuestro heroísmo, nuestro coraje. El sol del mañana dorará nuestro hoy, y el enemigo se esfumará como el ayer, pero si demora en aparecer el sol, vaya por generaciones como consigna esta canción. Esta canción fue escrita con plomo y sangre. No es el canto libre de un pájaro salvaje, entre el desplomarse de muros quebrantados. Lo cantó un pueblo con armas en las manos. Nunca digas entonces que vas tu último camino. Aunque los días azules se oculten tras cielos plomizos, todavía va a llegar el momento soñado y resonará nuestro paso. Aquí estamos. Himno de los partisanos. La letra perteneciente al poeta Hirschglick, traducción del yiddish de Eliyahu Toker. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Esto es Café Literario, transmitiendo en vivo, siendo las 15:32 ya, hora Buenos Aires, y mi nombre es Adriana, transmitiendo por supuesto desde nuestra página de Facebook del Siam Hofesh, el Centro Integral para Personas Mayores de AMIA. Hoy tuvimos un comienzo distinto. Se cumplen 80 años del levantamiento del gueto de Varsovia. Y vamos a hablar de poesía. Vamos a hablar de la letra de este himno. La letra de un joven poeta que devino himno. Un himno que representó la resistencia, la lucha, y la invitación un poco es esa, a poder reflexionar, a poder analizar, ¿por qué no? A veces se hace difícil analizar ciertos hechos cuando acarrean tanto dolor, ¿no? Un dolor que continúa. Recordar hoy, en el siglo XXI, el levantamiento del gueto de Varsovia nos presenta un escenario que tal vez nos hace repensar, actualizar ese escenario hoy, ¿no? Durante años esta jornada, esta conmemoración histórica, porque es un hecho histórico, comienza como una necesidad de memoria y de recordar a aquellas personas que con valentía deciden enfrentar al ejército nazi. Grandes nombres de grandes protagonistas aparecían en las primeras conmemoraciones y a lo largo de muchos años. Como suele suceder con los hechos históricos, se van resignificando a lo largo de la historia, valga la redundancia. Y la memoria hoy del levantamiento del gueto de Varsovia nos sitúa en otro lugar. Y hoy podemos
y esto lo mencionan distintos autores, a través de sus poemas y analistas, ¿no? La posibilidad de incluir en este recordatorio no solamente el himno, ¿no? Digamos, que resume de alguna manera la acción armada, porque cuando hablamos del levantamiento del gueto de Varsovia, estamos hablando de una resistencia armada, ¿sí? Vamos a decirlo con nombre, ¿no? Y decía, a lo largo de los años, este hecho, que fue la culminación, ¿sí? Hace que incluyamos, es difícil, sí, tenés razón, Cora, es difícil. Acá Cora comenta lo difícil que son estos días, estas fechas y también necesarias, ¿sí? Lo difícil también nos puede conectar con la belleza, con la profundidad, con la humanidad, justamente, ¿no? Frente a tanta deshumanización, rescatar la humanidad. Y acá es la letra, ¿no? La letra que es también resistencia. Y hoy, a tantos años, poder incluir a aquellos que resistieron anónimamente y no con el uso de las armas, que resistieron a través del arte. Y por supuesto, desde este pequeñísimo espacio vamos a intentar referenciar algunas expresiones de la literatura, ¿sí? Y bueno, qué mejor que empezar con el rostro y con la letra de Hirschglick. Y acá voy a tomar parte del texto y la foto de una página de Hort, ¿sí? Y la música del Holocausto, ¿sí? Donde vamos a ir compartiendo, no hoy porque excede al espacio, pero bueno, a lo largo de la semana que transcurrió hemos compartido a través del WhatsApp distintos contenidos, también vamos a seguir trabajando sobre algunos audios. El arte en la Shoah, el arte, como tantas veces lo hablamos para referirnos a distintas situaciones, donde el arte como forma de resistencia, ¿no? El rostro que vieron al comienzo, en vez del mío, era el rostro de Hirschglick. Si hay una canción, voy a leer ahora directamente de este material, si hay una canción que expresa el coraje de los partisanos judíos durante la Segunda Guerra Mundial es Nunca digas, que es lo que acabamos de compartir. También conocida como el himno o la canción de los partisanos, que fue adoptada como el himno oficial de los partisanos, inspirada, claro está, en la historia de la sublevación del gueto de Varsovia. Esta canción sigue siendo un poderoso homenaje al compromiso por la lucha y por la supervivencia. El autor apenas tenía 20 años cuando escribió este poema. Había nacido y se había criado en Vilna. Heredó su talento musical de su madre y pasó la mayor parte de su corta vida componiendo poemas y canciones que inspiraron a sus compañeros. Hirschglick había nacido en 1922 y asistió a una escuela primaria hebrea de Vilna antes de que, la condición muy precaria, muy pobre, lo obligara a trabajar como empleado en una fábrica de hierro. A los 13 años va a comenzar a componer sus primeros poemas y 3 años después fundó, junto con otros jóvenes poetas judíos, un círculo literario llamado Jungwald, Bosque Joven, así se llamaba.
Al principio escribía en hebreo, pero pronto pasó al yiddish. Era uno de los poetas más prometedores de la Vilna de la preguerra. Cuando los soviéticos se apoderaron de Lituania en 1939, las inclinaciones izquierdistas de Glick le permitieron integrarse bastante bien al mundo soviético y sus canciones y sus poemas aparecían frecuentemente en la prensa soviética judía. Si bien publicaba muchas cosas, la pobreza en la que su familia estaba inmersa lo obligó a trabajar primero en el negocio del papel y luego, como decíamos recién, en una ferretería. Cuando los alemanes invaden Lituania en 1941, Glick fue uno de los miles de judíos y lituanos antinazis que intentan huir de la ciudad para unirse a los partisanos de los bosques. Como muchos, fue encarcelado, capturado y encarcelado. Tras su liberación, se ofreció como voluntario para ir a trabajar en el campo de trabajo de Rzesa, R-Z-E-Z-A, y cortaba turba en una zona pantanosa donde casi muere a causa de la fiebre tifoidea. En sus largos años de enfermedad y encarcelamiento, Hirsch-Glick continuó componiendo poemas y canciones. Los escribía en trozos de papel o se los recitaba a otros reclusos para que pudieran memorizarlos. Un amigo recordaba que mientras movían trozos de césped tremendamente pesados, Glick siempre encontraba un lugar seco para sentarse y pedirle a su amigo que tarareara una melodía agradable. Y mientras el amigo tarareaba la melodía agradable, él improvisaba letras. Cuando los judíos del campo fueron deportados hacia el gueto de Vilna en 1943, Glick ya era un reconocido poeta y miembro de la resistencia. Con sus camaradas estaba involucrado en actos de sabotaje y en la preparación de una revuelta. También tuvo una activa participación en la escena literaria del gueto y trabajó en un círculo de escritores que incluía a figuras tales como a Abraham Zuckerberg, a Lea Rudnitsky, entre otros. Mientras estuvo allí, escribió muchas canciones, entre las cuales estaba una que él mismo había adaptado a la melodía de una canción soviética compuesta por Dmitri Pokras, ¿sí?, que es el músico que dio la melodía para el himno de los partisanos, ¿sí? Claro, la canción se difundió rápidamente, tuvo gran difusión entre los combatientes de la resistencia. Muchas de sus otras canciones también eran canciones de resistencia y optimismo, incluyendo una popular canción, La noche silenciosa está llena de estrellas, ¿sí?, que honraba el heroísmo de una partisana, que ya nos vamos a dedicar con algún material. La partisana se llamaba Wittke Kepner, que había hecho explotar un tren alemán y luego había ayudado a los prisioneros del gueto a escapar, ¿sí? Una partisana. Glick sobrevivió a la liquidación del gueto y fue enviado a un campo de concentración en Estonia, ¿sí? En julio de 1944, poco antes de que los nazis destruyeran el campo, puesto que el Ejército Rojo se aproximaba rápidamente, Glick y otros 40 reclusos lograron escapar y huyeron a los bosques circundantes. Allí es cuando Glick se va a unir al grupo de los soldados de la resistencia partisana y tanto él como sus compañeros van a morir combatiendo contra las fuerzas nazis.
Voy a compartirles también, está en nuestra cartelera, la letra del himno, está en su versión original, en yiddish, hay una transliteración fonética del original en yiddish y la traducción, como dije antes, hermosa traducción ya que viene de la mano de Eliyahu Toker. Sé que es difícil proponer una transmisión en vivo con esta temática y aún así creo que vale la pena. Y gracias por estar allí y cualquier comentario pueden dejarlo por escrito, pueden escribirlo después. Me gustaría poder del otro lado, poder leerlos y compartir este momento que tenemos, ¿sí? Y empezamos con este joven poeta, ¿sí? que encontró además con optimismo, ¿no? Uno se queda pensando, si él pudo ser optimista, ¿no? ¿Qué nos queda a las personas, ¿no? ¿Qué me queda a uno, ¿no? A una. Que por supuesto, cuando nos tocan situaciones muy difíciles, es lógico y humano que nos pongamos mal, pero bueno, está también, creo que se hace necesario, se hace indispensable, ¿no? Pensar que hubo y hay otras personas que la están pasando realmente muy mal, ¿no? La cultura, ese refugio, la literatura, esa posibilidad de ir más allá, ¿no? Incluso de los captores, incluso de quienes intentaban deshumanizar. La resistencia, decíamos, la resistencia que si bien originalmente responde a un acto de resistencia armada, con el transcurso de los años también se empezó a entender que la resistencia tenía que ver con la resistencia desde distintos lugares y que aquellas personas que no trascendieron con un nombre y apellido no resistieron menos, resistieron de otro modo. Y me gusta esta mirada y me parece interesante poder incluir, ¿no?, estos distintos modos de resistencia. Y encontré un material que pertenece a la licenciada María Gabriela Vázquez y se encuentra en Memoria del Holocausto. Todo este material, o al menos la gran mayoría, a lo largo de los días subsiguientes lo vamos a ir compartiendo en nuestra página. Estén atentos, atentas, y también a través de la lista de difusión de WhatsApp, ¿sí? Para quien quiera seguir buscando o desarrollando un poquito más, profundizando un poquito más. Reflexiones sobre diferentes manifestaciones culturales en los campos de concentración. La vida cultural en los campos de trabajo y exterminio ha representado un fenómeno singular en la historia de la civilización. Los nazis habían prohibido cualquier tipo de actividad artística o literaria. Sin embargo, estas actividades existieron y dieron vida a muchas mujeres que se encontraban en aquellos lugares. El refugio en la cultura era una manera de seguir siendo persona y resistirse a ser convertidas en simples números y objetos. Las expresiones artísticas en los campos entonces han sido, y lo son actualmente, de un gran valor humano, mucho más que el valor puramente estético que puedan tener, debido a que han mostrado y nos han mostrado cómo las personas, aún en las condiciones más adversas y extremas, han sido capaces de dejar libre el espíritu para crear y emocionarse con las cosas incluso más pequeñas.
Svetan Todorov tiene un libro titulado Frente al Límite. Svetan Todorov, Frente al Límite, donde se ocupa de reflexionar sobre la moral a partir de las experiencias extremas vividas en los campos de concentración. Y examina en detalle lo que él mismo llama las virtudes cotidianas, que se veían y se vivían a diario: la dignidad, el cuidado por los demás y la actividad del espíritu. Aunque las condiciones de vida eran inhumanas, hubo, a pesar de esto, un pequeño gran espacio en la vida cotidiana de las personas en general, pero acá se ocupa la autora de también dedicarle un lugar a las mujeres, ¿sí? A través de la literatura, el arte y la música. No era necesario ser artista o intelectual de profesión. Todas y cada una fueron capaces de ser felices por unos instantes, al componer unos versos sencillos, tararear una canción o simplemente contemplar una puesta de sol y admirar la naturaleza. En aquellos breves momentos, esas mujeres eran libres, se sentían vivas, con capacidad para regocijarse nuevamente. Tomemos algunos ejemplos. La música en general estuvo presente en los campos y en el interior de cada una de las prisioneras. Algunas de buena voz eran invitadas a cantar en las barracas para alegrar a sus compañeras. Otras, en cambio, sabían tocar instrumentos y se organizaron en pequeños grupos. Uno de los casos más conocidos fue el de la orquesta femenina dirigida por la violinista Alma Rose en Birkenau. La música es ciertamente, esto lo recuerda otra exponente, Fania Fenelon, la mejor y la peor de las cosas. Lo mejor porque la música devora el tiempo, procura el olvido, a la manera de una droga de la que se sale atontado o ablandado. Lo peor porque nuestro público muchas veces eran ellos, los asesinos. La lectura también tuvo su espacio. Charlotte Delvaux, por citar otro ejemplo, compró en una ocasión un pequeño libro con la ración de pan del día. Lo pagó a muy alto precio porque en los campos el alimento era sin duda uno de los bienes más preciados. Sin embargo, valía la pena. No quizás por el libro en particular, sino por la experiencia misma de poder leer. Hola Berta, querida. Lo importante, anota con acierto Todorov, no es que el libro transmita tal o cual mensaje, sino la existencia misma de la belleza que se encarna en esos libros y la experiencia de libertad de espíritu que se experimenta al ponerse en comunicación con los creadores y a través de ellos con lo universal. Pequeñas reuniones para hablar sobre diversos temas culturales ocupaban los breves momentos de descanso de muchas prisioneras. Milena Jessenska y Margaret Buber Neumann solían concertar encuentros secretos, donde la literatura era el centro de la conversación, debido a que pensaban que el espíritu constituye una isla pequeña pero segura en el centro mismo de un mar de miseria y desolación. Había también artistas entre las prisioneras, como fue el caso de la joven pintora polaca Miska, quien no perdió sus deseos de pintar, aún en las situaciones más adversas. Otras, más que dibujar, preferían regocijarse con obras maestras. Milena Jessenska había recortado de un periódico una reproducción de Bruegel y la había pegado en la pared para contemplarla a diario, es decir,
la música, los dibujos, artesanías sencillas, pequeños recortes de cuadros famosos transportaban a estas mujeres a otro mundo, un mundo añorado de cosas bellas. Acerca de lo que impulsó a escribir y crear en los campos nazis, Nachman Blumenthal opina que el torrente de vivencias y el afán de dejar un rastro, un recuerdo tangible, llevó a hombres, mujeres e infancias a componer. Era el anhelo de perpetuar la memoria colectiva. Durante el trabajo o en los escasísimos ratos libres, las mujeres escribían pequeños poemas en pequeños trozos de papel y los memorizaban inmediatamente por miedo a ser descubiertas o a perder el papelito. Malka Opsiani, por ejemplo, escribió un poema titulado Fluyen lágrimas, estando en Kielce, que refiere su encuentro con mujeres que habían renunciado a pensar y que, cansadas por el hambre y la sed, solo querían poner fin a su penuria. Moshe Corin dice al respecto: el poema alberga un sentimiento límite. El sujeto que está al borde de la agonía escribe, es decir, crea. De modo que no solo hay que ver un sentido en las palabras del poema, sino también en el mismo acto de su creación. Esta joven polaca trajo consigo a la Argentina una recopilación de poesías escritas por ella misma y por su entrañable amiga Róże Lax, quien, siendo prácticamente una niña, componía versos en un campo de concentración. Malka conservó esas poesías durante muchos años y las leyó a sus familiares y las cuidó como un preciado tesoro. Los poemas, en general, evocaban tiempos pasados o la vida diaria en el campo. Algunos sobrevivieron anónimos, otros, en cambio, lo hicieron junto al nombre de su autora. Les cuento que este artículo forma parte de un trabajo más extenso titulado, por si les interesa, Las mujeres y la Shoah, Mendoza 2001, inédito, según esta página de donde tomé a su vez este artículo que se llama Vida cultural en los campos nazis de mujeres. Y para ir despidiéndonos, también quería sumar alguna bibliografía para quien le pueda interesar consultarla y también para comentarles que la vamos a trabajar en el taller literario presencial que tengo la alegría de llevar adelante todos los viernes en nuestra sede de 10 a 12 menos cuarto, 11 y media, y bibliografía que vamos a ir trabajando, ¿sí? La resistencia armada judía en el Holocausto, ¿sí? Publicado en 1986, Jerusalén, por Isaac Arad, ¿sí? Y Formas de resistencia judía en el Holocausto, Yehuda Bauer, ¿sí? Y algún parrafito tomado de allí, gracias a Tribuna Israelita, que pude tomar estos párrafos. Además de la lucha armada, los judíos eligieron otras formas de resistencia que frustraron los objetivos del enemigo de convertirlos en personas inferiores física y espiritualmente. En los guetos y los campos de concentración se organizaron escuelas, se realizaron eventos culturales, circularon más de 50 periódicos clandestinos y se continuó con la tradición judía de la ayuda. En el campo de concentración de Theresienstadt, los artistas judíos
y artistas que de día alimentaban la maquinaria propagandística nazi, porque no había opción, expresaban su protesta a través del arte, cobijados por el manto de la noche. Todo esto constituye también una forma de resistencia para dignificar la vida, para dignificar la muerte. Hubo aquellos que optaron por anotar los eventos y sucesos de cada día, para asegurar que en la posteridad el mundo conociera lo que sucedió durante esa época nefasta. Tal es el caso de los diarios de Chaim Kaplan, las crónicas de Emanuel Ringelblum y las poesías de Isaac Katzenelson y Władysław Szlengel, entre otros. Las infancias también tuvieron su forma particular de resistencia a través del cultivo de verduras y de la búsqueda de comida para introducir de contrabando. Para muchos judíos y judías, sobrevivir significaba sobrevivir como judíos, como un pueblo con memoria histórica, con un cuerpo religioso y moral, con sus tradiciones y sus leyes milenarias. Por ello, a las infancias se les enseñó a leer. Se mantuvieron abiertas las academias talmúdicas, las yeshivot, se celebraron matrimonios religiosos y también algunos niños fueron circuncidados. Tales actos eran considerados, por supuesto, como ilegales por los nazis y se castigaban con la muerte. No obstante, se realizaban día a día. El heroísmo de luchadoras y luchadores de los guetos y campos de concentración trasciende toda evaluación que se centre en las cifras. El filósofo judío contemporáneo Martin Buber logró ubicar esta lucha en su justa dimensión al recordar que la verdadera historia del ser humano no está compuesta de victorias estériles, sino de derrotas fructíferas. Gracias, Cora, gracias a aquellas personas que sé que están allí acompañando, no tal vez a través del chat, pero sé que están allí o que se van a conectar luego con este espacio. Cora dice, los libros transportan a otro mundo, a otra vida, te libran por unos instantes de lo real y te ayudan a soñar en tiempos mejores. Graciela dice, gracias, increíble la resistencia cultural a pesar de todo. Así es, y quiero despedirme con esta idea, ¿no? Al menos me parece que desde ahí se puede transmitir un mensaje sin dejar de lado el dolor, y la bronca, ¿por qué no? Que también existe la resistencia y la dignidad, aún cuando haya voluntades en contra de esa dignidad o que tiendan a aniquilar la humanidad. Por hoy vamos a dejarlo y nos volveremos a reencontrar en este espacio que venimos también con una agenda un poco compleja, atravesada por festividades. Bueno, el próximo miércoles 25 no voy a salir en vivo, pero prometo dejar algún material grabado y durante la semana iré compartiendo con ustedes en forma diferida, pero todo el material con el que me vaya encontrando y que sé que les gusta y me hace muy bien que así lo hagan saber y esto entusiasma para seguir buscando y preparando este material para ustedes con mucho amor, por supuesto, y será hasta la próxima. Un enorme, enorme abrazo y nos vemos muy prontito presencialmente o por acá. Hasta pronto, que estén muy bien.